Es interesante, en el Evangelio de Marcos se nos dice nuevamente que Jesús señaló a Pedro en particular. ¿Por qué? Porque Pedro fue quien dijo: yo no, Señor, yo no te olvidaré, no te olvidaré. Quizá en nuestros tiempos modernos hayamos Pedros modernos quienes digan: yo no estaré desprevenido. Yo no. A mí no me sucederá, Señor. Yo no te negaré cuando venga el tiempo de crisis. Entonces, en la crisis final, la Biblia nos advierte que el pueblo de Dios estará adormecido. Serán tomados por sorpresa abrumadora. Y aún Juan, el discípulo amado, se quedó repetidamente dormido. Allí en el jardín, el Hijo de Dios sufrió en soledad. En Marcos 14:43 leemos: todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12, lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó Judas, se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. Es interesante que en Mateo 26:50 nos cuenta que Jesús lo llamó amigo. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿No es increíble? Y Lucas añade en el capítulo 22:48, entonces Jesús le dijo a Judas: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Así que primero le dice amigo, pero ¿para qué has venido? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Ahora sabemos por el Evangelio de Juan que ese era Pedro. Pedro estaba preparado para ir a la guerra. Pedro estaba preparado para luchar contra el enemigo que venía del frente. Pero, ¿qué ocurriría si el enemigo no venía desde el frente, sino por detrás? Y si los eventos no se desarrollaban exactamente como lo esperaba, sino que resultaban de forma diferente, ¿sería el mismo Pedro? ¿Por qué estaba preparado para sacar su espada para luchar? Porque estaba convencido que Jesús no permitiría que se lo lleven. Él estaba convencido de que Jesús desplegaría su poder y los haría caer, y cuando cayera, él pensó: este es el momento en que Jesús va a tomar la corona y mostrar su poder. Pero cuando estas personas se levantaron y avanzaron, eso cambió la situación totalmente. La narrativa en su mente era discordante. Algo estaba mal. Hoy en día damos por hecho que las cosas malas no le ocurren a las personas buenas. Pero cuando sí ocurren, perdemos la confianza en Dios. Hay aquellos entre nosotros que dirán: Dios se encargará. 1000 caerán a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te llegará. Esa promesa es para el tiempo de las plagas, después del cierre de la gracia. Esa promesa no es para el tiempo anterior al cierre de la gracia. Sí, Dios protegerá a su pueblo. Sí, Dios puede proteger a su pueblo. Pero Dios también permitirá que ocurran ciertas cosas para hacer que su verdad sea prominente. Y si en Cristo perdiéramos la vida, será solo por un momento. Es un abrir y cerrar de ojos. Seguro, Él no permitirá que se lo lleven. Seguramente los eventos finales no vendrán por la puerta trasera, sino que serán de acuerdo a nuestra expectativa. Se sintieron desilusionados e indignados
al ver que ataban con cuerdas las manos de aquel a quien ellos amaban. Y lo siguiente, cuando él se sometió a esta horda de personas, fue que los discípulos se dispersaron y huyeron, y todos lo abandonaron. Esas son palabras terribles. Y si las aplicamos a nuestros tiempos, ¿es posible que suceda lo mismo? Todos lo abandonaron y huyeron. Y cuando volvieron en sí, Pedro y Juan lo siguieron a la distancia. Esta es una historia muy interesante, porque creo que se puede aplicar a los tiempos en que vivimos. Pedro y Juan le siguieron a la distancia. Y cuando llegaron al lugar del juicio, Juan llamó a la puerta y la puerta se abrió. Y los sacerdotes lo reconocieron como seguidor de Jesús. Sabían quién era y sabían que era un seguidor de Jesús, pero entonces pensaron, si dejamos entrar a este joven, recuerden que él era tan solo un joven, quizás cambiará de parecer acerca de su tan proclamado Mesías, cuando vea que su tan proclamado rey es puesto a prueba. Y luego se dará cuenta de que solo es un impostor. Así que el sacerdote le dijo, puedes pasar. Y entonces les dijo, ¿puede entrar también Pedro, mi amigo? Y dejaron entrar también a Pedro. ¿Cuál fue la diferencia entre lo que ocurrió con Pedro y lo que ocurrió con Juan? Juan entró y ellos sabían quién era. Y él no pretendió ser alguien más. Y eligió un lugar apartado donde pudiese ver los eventos. Pero no pretendió ser nadie más que un seguidor de Cristo. Pedro tomó un camino diferente. Él presuntuosamente tomó su lugar en la fogata, porque era una noche muy fría, donde todos los que se burlaban estaban ubicados, y fingió ser uno de ellos. Así que se unió a la multitud. Y eventualmente uno de ellos lo reconoció y le dijo, ¿no eres tú uno de ellos? Y él lo negó. No, no lo conozco, mujer. Así que ocultó su verdadero carácter. No quería ser reconocido. Y asumiendo un aire de indiferencia, se situó en suelo enemigo. Además de esto, Pedro estaba sorprendido y enojado porque Jesús se humilló y a sus discípulos al someterse pasivamente a tal trato. Él estaba fingiendo. Y cuando fue acusado nuevamente, él lo negó con una maldición. No lo conozco. ¿Cuál fue la diferencia? Pedro estaba fingiendo. Y cuando le dijeron, seguramente eres uno de ellos, porque eres Galileo, y tu habla concuerda con ello. Y con esto Pedro se enfureció, y para engañar completamente a quienes lo cuestionaban y para justificar el personaje que había adoptado, negó a su maestro con maldiciones y juramentos, e inmediatamente el gallo cantó por tercera vez. Entonces se volteó y vio esa mirada que lo devastó. Y salió corriendo afuera y lloró amargamente.